Hola, ¿qué tal mis estimados alumnos? De nuevo soy yo, el profesor Botis. En esta ocasión vamos a ver el tema número 3 de física, interacciones de la materia. Vamos a ver modelo cinético de partículas, el principio de Pascal, qué es la presión y diferencia entre calor y temperatura. Vamos a ver el tema 3 de física en la página 217 de nuestra guía inteligente. Las interacciones de la materia, un modelo para describir lo que no percibimos. ¿Cuáles son los aprendizajes que tú vas a obtener al final de esta lección? Bueno, vas a identificar los científicos más representativos y sus aportaciones en el desarrollo modelo cinético de las partículas. Nombrar los postulados del modelo cinético de las partículas, descubre la diferencia entre los conceptos de calor y temperatura, el concepto de presión, emplea el principio de Pascal para estudiar el comportamiento de la prensa hidráulica y reafirma el principio de conservación de la energía. El primer subtema es el modelo cinético de las partículas y tenemos que arrancar con nuestra pregunta detonante, que nos dice lo siguiente. Un científico estudia el mismo gas contenido en dos matrices diferentes. En el primero, el gas se encuentra a 150 grados centígrados y en el segundo a 180 grados centígrados. De acuerdo al modelo cinético de las partículas, ¿cuál de los dos matrices contiene el gas con mayor energía cinética? Antes de poder resolver, nosotros tenemos que recordar algunas cosas. Para empezar, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. ¿Ok? Tiene masa y tiene volumen, pero la materia tiene propiedades intensivas y tiene propiedades extensivas. Las intensivas son aquellas que no dependen de la materia, como por ejemplo el olor, la textura. Y las extensivas son aquellas que sí dependen de la cantidad de materia o de masa. Por ejemplo, el peso, la fuerza. ¿Vale? El modelo cinético de las partículas. Bueno, aquí hay una serie de personas que tuvieron bastantes atribuciones. El primero que estableció esto fue Aristóteles, ¿no? Que la materia era indefinidamente indivisible en hasta 4 elementos, ¿vale? Aire, tierra, fuego y por ahí se me está escapando otro, agua, ¿ok? Creía que todo estaba formado por esos 4 elementos. Luego viene Robert Boyle, que nos dice que no, que hay más elementos, ¿ok? Luego llega el señor Daniel Bernoulli. ¿Qué nos dice el señor Daniel Bernoulli? Que la materia está formada por partículas esféricas. Nos dice, sí, todo lo que ustedes dicen, pero las partículas tienen una forma esférica, ¿ok? Excelente descubrimiento. Luego llega el señor Amadeo Avogadro. ¿Qué nos dice el señor Amadeo Avogadro? Que los gases también están hechos de partículas. Antes solo se creía que los sólidos y los líquidos, pero también nos dimos cuenta que, gracias al señor Amadeo Avogadro, que los gases también están hechos de partículas. Luego llega el señor Robert Brown con el movimiento browniano y le llamó así pues, porque era su apellido, ¿no? Ahorita les voy a explicar qué es eso. Y luego llega el señor Maxwell y el señor Boltzmann, que ellos ya establecen como tal el modelo cinético de las partículas. ¿Ok? Este se desarrolló, ya les dije gracias al señor Maxwell y Boltzmann, pero el señor Brown ayudó mucho. Ok, 3 cosas importantes. Son 3 postulados. 1. El gas está formado por partículas separadas entre sí y en continuo movimiento y chocando unas con otras. ¿Qué quiere decir esto? Que en un gas todas las partículas se están moviendo por todos lados y constantemente están chocando. De que se mueven tan rápido están choque y choque y choque y choque. 2. El choque de las partículas genera presión. ¿Ok? Y 3. La energía cinética de las partículas, o sea, el movimiento, la energía que provoca el movimiento, depende de la temperatura y del estado de agregación de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor temperatura yo voy a provocar mayor movimiento, ¿ok? Y mientras mayor movimiento, yo voy a provocar un cambio de estado de agregación de la materia. Puedo cambiar de sólido a líquido y de líquido a gas. Por ejemplo, en el estado sólido, yo lo que voy a encontrar es que las partículas casi no se están moviendo. En el líquido ya se movieron un poco más y en el gaseoso se están moviendo mucho más. El más claro ejemplo para poder explicar esto es el agua. Por ejemplo, el agua en estado sólido, lo que llamamos hielo, las partículas no se están moviendo tanto, pero al aplicar calor, esta va a cambiar de estado de agregación de la materia, va a pasar de sólido a líquido. ¿Ok? Ahora, eso quiere decir que las partículas se movieron más. ¿Qué pasa
Si al agua yo todavía le sigo aplicando calor, calor y calor y calor, va a hervir y llega un momento en el que ese líquido se va a transformar a gas. Apliqué tanta energía que también otra vez hice un cambio de estado de agregación de la materia. Eso quiere decir que en el gas todavía se están moviendo mucho más las partículas entre sí. Por lo tanto, para resolver nuestra pregunta detonante, en el segundo matraz hay mayor energía cinética. ¿Por qué? Porque posee mayor temperatura. Eso concuerda con el tercer postulado del modelo cinético de las partículas. Ese es el movimiento browniano, más que nada, el movimiento aleatorio de las partículas. ¿Qué es aleatorio? Que se mueven de un lado para otro. No quiere decir que tengan un patrón para moverse, se mueven de un lado para otro. Como lo encontró el señor Robert Brown, dijo, pues esto se llama movimiento browniano. No es otra cosa más que eso. Entonces, llegamos a esa conclusión y fue muy rápido saber esto. ¿Ok? Continuamos con el subtema 3.2, que es calor y temperatura. Son cosas totalmente distintas. Vamos a arrancar con una pregunta detonante. Dice, un termómetro da una lectura de 60 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la equivalencia en escala de Celsius? Ok, antes de resolver esto nosotros tenemos que saber unas cosas. La primera, la temperatura se mide con un termómetro, ya sea de alcohol, de mercurio o digitales. ¿Ok? Está calibrado a distintas escalas térmicas. Por ejemplo, nosotros usamos Celsius o centígrados. Es lo mismo. En otros países utilizan grados Fahrenheit y en algunas ocasiones en otros aparatos traen hasta grados Kelvin. ¿Ok? El calor es muy distinto a la temperatura. ¿Ok? El calor es la transferencia de energía. ¿Ok? Siempre se da de mayor a menor temperatura. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo mezclo agua a 80 grados con agua a 25 grados, ¿quién le transfiere calor? La de 80 a la de 20. Y siempre se transfiere el calor. ¿Qué es la temperatura? Es lo que estamos midiendo, ¿no? Nos va a dar una escala. Son cosas muy distintas. La temperatura no es energía, el calor sí es energía, ¿ok? Para hablar de las temperaturas, nosotros hablamos hace rato acerca de Kelvin, Celsius y Fahrenheit. ¿Cómo las medimos o por qué tenemos distintas? Ok, esto es como los idiomas. Nosotros hablamos español, hay gente que habla inglés y, por ejemplo, allá hay gente que habla francés. Una palabra en español, la mayoría de las palabras las puedes decir en francés y también en inglés. Por ejemplo, hola. Yo puedo decirle a alguien hola, pero si no sabe español, se lo tengo que traducir al idioma. Lo mismo es con las escalas. Yo puedo presentar mis temperaturas en grados Celsius, pero si esa persona no maneja grados Celsius, maneja grados Kelvin, ¿qué es lo que pasa? Tengo que pasar mi temperatura a grados Kelvin o a grados Fahrenheit. ¿Ok? Nosotros vamos a hablar de Kelvin cuando hablemos del cero absoluto. El cero absoluto es aquel en el que ya no existe movimiento o energía cinética de las partículas. Son 0 grados Kelvin. Si lo pasamos a grados centígrados es una temperatura de menos 273.15 grados centígrados. ¿Se imaginan? Menos 200.73.15 grados centígrados. Es bajísimo. ¿Ok? Y aquí encontramos cómo convertir la escala. ¿Ok? Si nosotros tenemos Celsius y lo queremos pasar a Fahrenheit, es 5 novenos, lo multiplicamos por la cantidad de grados centígrados que tenemos, más 32. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy rápido. Sabemos que la temperatura del cuerpo humano ronda los 36 grados centígrados. ¿Vale? Yo quiero pasarlos a Kelvin. ¿Cómo lo hago? Tengo Celsius. Va. ¿A qué lo quiero pasar? A Kelvin. ¿Cómo se hace? Son mis grados centígrados, que son 36, más 273.15. Si yo sumo eso, me da 309.15. Por lo tanto, mi temperatura corporal en Kelvin serían 309.15. Así de fácil es utilizar las tablas de conversiones. Ahora, ya hablamos mucho de temperatura, tenemos que hablar del calor.
El calor en física lo vamos a representar con la letra Q y se va a calcular como la masa por el calor específico por el delta de temperaturas. Este triangulito de aquí se lee como delta, delta T, delta de temperaturas. ¿Qué quiere decir eso? Es la temperatura final menos la temperatura inicial. Eso es, prácticamente. ¿Y cómo se mide el calor? El calor se mide en calorías o también se mide en joules. ¿Ok? Cualquiera de las dos es válida. Utilizando nosotros ya estos conocimientos vamos a resolver nuestra pregunta detonante y hay que organizar nuestra información. Nos pide los grados centígrados, no los tengo, pero me da los grados Fahrenheit. Entonces, por decirlo así, hay que hacer una traducción. Nosotros vamos a necesitar esta fórmula. 5 novenos por grados Fahrenheit menos 32. ¿Cuántos grados Fahrenheit tengo? 60, por eso lo sustituyo acá. 60 menos 32 lo voy a multiplicar por 5 novenos. Si te confunde hacerlo así, hazlo de la siguiente forma. 60 menos 32 te va a dar un resultado. ¿Cuánto te da? Analízalo un segundo. 28. ¿Ok? Eso lo vas a multiplicar por 5 y lo vas a dividir entre 9. Y te da 15.55. Para que no lo multipliques directamente por la fracción. ¿Ok? Y 15.55 es el resultado en grados Celsius. Ya ven, se ve esta alta, pero si nosotros lo pasamos a grados Celsius, es muy pequeñita. ¿Ok? Así se utilizan. Ahora, el subtema 3.3, presión. Y nuevamente yo tengo que arrancar con una pregunta detonante, que me dice lo siguiente. Calcula la fuerza obtenida en el émbolo menor de una prensa hidráulica si en el émbolo mayor se aplica una fuerza de 50 newtons. El área del émbolo mayor es de 4 es de 4 metros al cuadrado y el área del émbolo menor es de 1 metro cuadrado. Ok. Aquí está mi dibujo, émbolo menor, émbolo mayor. ¿Dónde puedo ver este tipo de aplicaciones? En los gatos hidráulicos. Con una superficie pequeña y con poca fuerza puedo levantar algo con una superficie más grande y que tiene mucha masa. Por ejemplo, el gato hidráulico, les digo que llega a levantar coches. Con una palanquita empieza a levantar el coche, nada más moviéndola, ¿no? Así funcionan. Ahora, ¿qué es la presión? Va a indicar la relación de una fuerza aplicada en una determinada área. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo ejercer una fuerza sobre 1 metro cuadrado que sobre 1 centímetro cuadrado. Un ejemplo para que me lo entiendas. No es lo mismo que te pisen el pie a que te pisen un dedo de la mano, solo uno. ¿Cuál te va a doler más? El dedito pequeño. Se ejerce mayor fuerza porque hay menor área, ¿no? Tu dedito pues, no abarca tanta área como tu pie, por eso te duele más. Ahora, todo esto se basa en el principio de Pascal, que nos dice que la presión externa aplicada a un líquido confinado se transmite uniformemente a través del volumen del líquido, o sea, prensa hidráulica o el gato hidráulico. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros lo pasamos a una ecuación, es lo siguiente. Fuerza 1, área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Si se dan cuenta, es una simple regla de 3. Eso es una regla de 3. Lo que es la presión es la fuerza sobre el área. ¿Ok? La presión se mide en pascales. Eso es muy importante. La fuerza en newtons y el área en metros cuadrados. ¿Ok? Vamos bien. Ahora, hay algo que llamamos presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Es la que ejerce un líquido o un gas sobre las paredes de un recipiente. Eso es nada más. Por ejemplo, cuando tú te metes a nadar y vas más profundo, sientes más presión del agua. Eso es presión hidrostática. El fluido sobre el que estás nadando está ejerciendo presión sobre tu cuerpo, como podemos verlo en estas figuritas. Ahora sí, vamos a aplicar todos nuestros conocimientos que ya tenemos para poder resolver la pregunta detonante que nos decía, ¿no? Hay que calcular la fuerza 1 de nuestra prensa hidráulica. Acomodamos nuestros datos primero. ¿Cuáles son los datos que yo tengo?
Tengo una fuerza 2, que era la del émbolo grande, de 50 newtons. El área 2 es de 4 metros cuadrados. Aquí se ve que este es el émbolo grande porque el área es más grande. El área 1 es 1 metro cuadrado. ¿Cuánto es la fuerza 1? Es una regla de 3, ¿ya vieron? Es una simple regla de 3. Aquí está mi ecuación. Tengo que despejar a F1. El A1 está dividiendo, lo mando multiplicando. Por eso me quedó, como aquí la marqué, en rojo. Solamente hay que sustituir. F2 vale 50. A1, 1 y A2 vale 4. 50 por 1, 50. Sobre 4, 12.5. Entonces la fuerza 1 es de 12.5 newtons. Y eso es la fuerza que se ejerce sobre el émbolo menor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que aplicar 12.5 newtons sobre 1 metro cuadrado para mover una fuerza de 50 newtons que está parada sobre 4 metros cuadrados. ¿Ya vieron? Apliqué una fuerza chiquita para levantar una fuerza más grande. Así funcionan los gatos hidráulicos. Ahora, vamos a continuar. Y seguimos en la página 226 de nuestra guía inteligente en el subtema 3.4, que es el principio de la conservación de la energía. Es muy parecido al principio de conservación de la masa, ¿ok? O de la materia. Tenemos una pregunta detonante. Empleando el principio de conservación de la energía mecánica, ¿cuál es la descripción de la transformación de la energía de una piedra que se deja caer desde lo alto de una montaña? Hay que recordar algunas cosas antes de poder responder la pregunta. Nosotros recordamos el principio de la energía mecánica que nos dice que es igual a la suma de la energía cinética y la energía potencial. Eso es la energía mecánica, ¿ok? Y es una cantidad constante para todos los sistemas mecánicos en ausencia de fricción, emisión de calor y otro tipo de procesos que favorecen la pérdida de energía. Ahora, vamos a aplicarlo en la pregunta detonante. Si una persona deja caer una piedra desde lo alto de una montaña, en este punto la piedra solo tiene energía potencial. ¿Por qué? Porque está colocada a una altura, no se está moviendo, por lo tanto no tiene energía cinética, ¿ok? Cuando esta cae, esta se empieza a mover, por lo tanto ahora sí tiene energía cinética, pero ya no tiene potencial. Bueno, sí tiene potencial, pero es difícil de explicarlo. Ya no solamente tiene potencial, ahora ya es potencial y cinética, ¿ok? Pero es más cinética porque hay mayor movimiento. Durante la caída, la energía potencial disminuye, obviamente. ¿Por qué? Porque va quedando a menor altura y menor altura, ¿no? Y la cinética aumenta, efectivamente. ¿Por qué? Porque va agarrando mayor velocidad conforme va cayendo, ¿no? Pero la suma de las dos es la energía mecánica y va a tener un valor constante. ¿Qué es el principio de la conservación de la energía? Lo mismo. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Al principio yo solo tengo energía potencial y al soltar la piedra, esa potencial también se convirtió en cinética. Eso no quiere decir que la potencial ya no exista. Se transformó en energía cinética, se pasó a otra. ¿Qué pasa cuando esta piedra llegue al suelo, por ejemplo? Ya no va a tener energía cinética, pero va a tener energía potencial. O sea, constantemente hay energía, no se desaparecen. A eso se refiere principio de conservación de la energía. Hasta aquí el tema 3 de física. Si tú quieres todavía resolver más problemas, más ejercicios, vas a encontrar muchísimos más en tu guía inteligente para que puedas practicar, para que te puedas examinar cómo estás con respecto a los conocimientos de esta lección. Y si tienes dudas, todavía viene más desarrollado el tema y viene la justificación de por qué te tiene que dar ese resultado. No te dice, es esta y ya. No, es esta porque tienes que calcularlo de esta forma, de esta forma y de esta forma. ¿Ok? Viene totalmente justificado. Aquí terminamos la lección 3 de física.